Una vez más, nuestra congregación Árbol de Vida les da la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Hemos estado estudiando sobre el libro de Éxodo y nos detuvimos en un programa anterior, en el capítulo 20, donde pudimos dar lectura al Decálogo, a los 10 mandamientos. En este momento vamos a proseguir en el mismo capítulo 20 del libro de Éxodo, leyendo de la versión Reina Valera 1960, y vamos a dar inicio en el versículo 18. Repito, Éxodo 20, 18. Tiene como subtítulo El terror del pueblo. Y dice así la palabra. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Señor, te damos las gracias que tú nos permites estar una vez más, Señor, en esta radiodifusora. Y te queremos que tú nos des la iluminación para predicar tu palabra, Señor, con temblor. Para predicar, Señor, tu palabra con el propósito por lo cual tú la has enviado. Y que se cumpla, Señor, y que tu palabra no caiga al suelo, pero que cuando esté llegando, Señor, a cada corazón, a cada vida, pueda cumplir el propósito por lo cual tú la has enviado. Amén. Cuando nosotros llegamos a Éxodo capítulo 20, ya nos dimos cuenta que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Nos dimos cuenta que hubo una gran ceremonia donde se requirió al pueblo que se santificaran. Por 3 días el pueblo estuvo en preparación para ese día. Después de que fueron dados los 10 mandamientos, el pueblo quedó atónito, quedó sorprendido, porque veían como el monte Sinaí estaba humeando y había estruendos y relámpagos, porque la presencia del Señor se estaba manifestando en ese momento. Entonces un gran temor cobijó al pueblo y se retiraron, se pusieron a lo lejos y solamente observaban. Y le suplicaban a Moisés y le decían, mira, si la presencia de Dios se manifiesta de esa forma en ese monte, nosotros preferimos hablar contigo que hablar con Él. Pero Moisés trató de tranquilizarlos y les dijo, miren, no es esa la intención de nuestro Dios. La intención de nuestro Dios, cuando Él nos visita, cuando Él viene, cuando Él se manifiesta de esta forma, con estos estruendos y con esos relámpagos y con esos sonidos de bocina, y el monte humea, dice, es porque solamente quiere cultivar en nosotros el temor hacia Él. Quiere que nosotros estemos conscientes de lo que realmente es de su poder. Quiere que nosotros estemos asombrados de ver su majestad, su poder. Y el único propósito que lo hace es para que nosotros no pequemos. Esa fue la respuesta de Moisés, lo que nosotros vemos en los versículos de Éxodo 20, del 18 al 20. Yo creo que en nuestros días quizás la presencia de Dios se manifieste de otra forma, o quizás estamos confundidos con lo que realmente es la presencia de Dios. Generalmente yo escucho gente que siempre están diciendo después de un buen servicio, la presencia de Dios se manifestó de una manera espectacular. La presencia de Dios se movió de una manera especial. En aquel día no se manifestaba la presencia de Dios como se manifiesta ahora en nuestros días, ¿no? Ahora, por lo general, en vez de temer a Dios, nos da solamente un escalofrío, ¿no? Y nos motiva un poco la música y la atmósfera que se genera en nuestros santuarios, en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. En aquel tiempo fue diferente. El Señor tenía un objetivo cada vez que manifestaba su presencia. Y ese objetivo que el Señor tenía era que realmente el pueblo cultivara en su corazón el temor hacia Él. Porque nos explica
el siervo Moisés, ahora también a nosotros, no tan solo a Israel en aquel tiempo, nos explica que solamente la intención del Señor es manifestar su presencia de esa forma, con ese poder, de esa magnitud, es para cultivar en nosotros el temor hacia Él y que no pequemos. Repito el versículo, Éxodo 18, versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. En ese orden vamos a agarrar estas dos palabras claves: temor y no pequéis. Y las vamos a tomar en su orden de aparición en la Biblia. Pero vamos a discernir más o menos qué es lo que el Señor estaba tratando de hacer al venir y manifestarse de esa forma en el pueblo de Israel, para que temieran su presencia, para que temieran su nombre. Vamos a estar leyendo algunos proverbios que nos van a dar luz a nuestras vidas, cuál fue la intención y qué es lo que el Señor quiere cultivar en nosotros, para que nosotros entendamos su palabra y podamos concluir así la porción de Jetro en este día y podamos continuar así con nuestro diario vivir delante del Señor. Número 1, la palabra temor. En Proverbio 8:13 lee así la palabra y dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí está. Ese es el primer objetivo que el Señor tenía en aquel día cuando se manifestó de esa forma con Israel, que Israel aborrecieran el mal. Dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Fíjense qué manera de manifestar su amor el Señor. Por ahí dicen que el Señor trabaja en manera misteriosa, y realmente sí, porque a veces con ese asombro que causa en nosotros al manifestar su poder, su única intención es cultivar en nosotros el temor para beneficio de nosotros mismos. Dice Proverbio 10:27: el temor de Jehová aumenta los días, mas los años de los impíos serán acortados. Entre más tememos al Señor, más días vivimos sobre esta tierra. Mas el que se comporta impíamente, sus días son recortados, dice el libro de Proverbios. Dice Proverbio 14:26: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Usted ha escuchado ese otro proverbio donde dice que el impío huye sin que nadie lo persiga? Bueno, ahora vamos a decir algo diferente a lo que dice Proverbio 14:26. Dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Eso es lo que nosotros debemos de sentir cada vez que nosotros decimos: la presencia de Dios se manifestó de una manera especial. Debemos de salir ahí confiados, debemos de salir ahí llenos del temor del Señor, para así poder continuar nuestro peregrinar en esta vida. Proverbio 14:27: el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. De esa forma el Señor nos sustenta. De esa forma el Señor hace correr en nosotros esos ríos de agua viva, para poder no tan solo alimentarnos nosotros, pero también para otros, y de esa forma nos rompemos las cadenas que la muerte ha puesto sobre nosotros por generaciones y que ahora en Cristo han sido todo roto. Proverbio 15:16: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Está poniendo en balanza que el temor del Señor debe de ser de mayor valor en nuestras vidas antes que cualquier objeto material. Proverbio 15:23: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, a la honra precede la humildad. Qué hermosos. Proverbio 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal.
Nos damos cuenta de la intención que el Señor tenía para que el pueblo de Israel temieran su nombre, que se apartaran totalmente del mal. Proverbio 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. O sea que también es escudo de protección para nosotros, porque Proverbio 19:23 nos dice que todo aquel varón que teme al Señor no es visitado por el mal. Proverbio 22:4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. O sea, que el temor del Señor no tan solo nos enriquece espiritualmente, pero también nos enaltece moralmente, y como consecuencia de eso, añade el Señor riqueza material a nuestra vida. Proverbio 23:17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. O sea, no pierdas el tiempo viendo lo que los demás tienen. Tú esfuérzate en temer al Señor y el Señor va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Es lo que está diciendo. No pierdas el tiempo envidiando a los que no temen al Señor. No caigas en el error que cayó el siervo, el rey David. Continúo, Proverbio 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Por ahí decía un pastor, ¿no? Teme a Dios y de ahí no tienes que temerle a nadie más, hermano. Muy bien, vamos a entrar a la segunda palabra clave de este día. No pequéis. Entonces ya iniciamos con el temor del Señor. Y ahora vamos a continuar con no pequéis. En esa orden de aparición apareció el consejo que Moisés dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20. No pequéis. Y vamos a iniciar con Salmo 4:4, donde dice así la palabra: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La meditación, la oración y la meditación son cosas muy diferentes. Yo supongo que el orar es una manera de interceder, de comunicarse con el Señor, de abrir nuestro corazón delante del Señor. Pero el meditar, yo creo que en este momento meditamos en nuestras obras. Meditamos en lo que hacemos día a día. Meditamos en lo privado de nuestro interior. Meditamos delante del Creador. Dejamos que el Señor nos escudriñe. Dejamos que el Señor nos muestre de qué forma Él desea transformarnos. Es lo que dice prácticamente Salmo 4:4, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Seguramente por las mañanas o por las tardes podemos hacer ese acto de contrición, esa autoexaminación de nuestra vida. Y termina y dice, y callad. Y callad para que el Señor nos muestre qué es lo que tenemos que corregir, qué es lo que tenemos que hacer mejor. Primera de Corintios 15:34, ahorita ya entramos al Nuevo Testamento, porque esto se extiende desde el principio de la Torá hasta el final. Y aquí el apóstol Pablo está volviendo a repetir lo que ya Moisés había dicho. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, y para vergüenza vuestra lo digo. Eso está en 1 de Corintios 15:34. Lo que está diciendo el apóstol es que el conocimiento que nosotros decimos tener del Eterno es el impulso que nos debe de llevar a no pecar continuamente, o al menos no con la frecuencia que a veces lo hacemos. Repito, 1 de Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis. O sea, estar alertas. Y esa manera que nos está explicando el apóstol Pablo nos debe de llevar a el detener nuestra vida de actos pecaminosos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
porque algunos no se detienen, porque no se les ha revelado la presencia del Eterno, así como se le reveló a Israel en Éxodo capítulo 20, donde temían lo que estaban viendo, temían lo que oían, y ese temor los orillaba a no pecar. Efesios 4:26 dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mucha gente piensa que la ira es pecado, pero no, yo creo que la ira la tenemos todos por dentro y la manifestamos de diferente forma. Yo creo que es una emoción que el Señor nos ha dado, que yo creo que es tan hermosa como las otras emociones. Lo único que la Biblia nos da lugar es al sentirla, es al manifestarla, no podemos detenerla, pero sí nos previene que no pequemos, que no usemos esa motivación, esa emoción para dar lazo suelto a nuestro pecado, a nuestra ira, a nuestra furia contra otros o contra nosotros mismos. Primera de Juan 2:1 nos dice el apóstol Juan, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Qué importante, ¿no? El objetivo por el cual ellos enviaban sus cartas en aquel tiempo era para que la iglesia se detuviera de pecar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Está lo hermoso de la gracia. Lo hermoso de la gracia no es orar y pecar. Lo hermoso de la gracia es que tenemos la esperanza de que si rompemos uno de los mandamientos del Señor, tenemos la esperanza de que tenemos a Jesús, que es un abogado delante del Padre y que todo tiempo está intercediendo por nosotros, y de esa forma nos podemos reconciliar inmediatamente con el Eterno, inmediatamente con nuestro Redentor, con Jesús. Bueno, estamos llegando, vamos a volverle a dar otra leída a donde iniciamos, que fue Éxodo capítulo 20, y nos enfocamos en el versículo 20, Éxodo 20:20. Después que el pueblo temió a Dios por esas manifestaciones que estaban observando, cuando la presencia del Señor se manifestaba en Sinaí, sintieron ese temor. Y llega Moisés y les explica y les dice: ok, perfecto, no se preocupen, dice: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Versículo 21, continúo ya para concluir nuestra porción de Jetro en el versículo 23. Leo el 21, 22 y 23 de esta forma. Dice: entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Esta es la segunda porción que nos habla que el Señor se acerca en la oscuridad. Lea la vida de Abraham y ahí también va a encontrar que en la oscuridad también el Señor se manifestaba. Versículo 22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Moisés instruyó a Israel y les repetía las palabras que el Eterno les decía en el versículo 22. Así diráis a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Yo creo que era una manera de prevenir que el pueblo intentara hacer imagen de lo que el Señor es. Quiero recordar algo bastante importante. Nosotros todavía tenemos acceso a ese lugar donde el Señor habita. Nosotros podemos llegar hasta ese trono de gracia. El Señor les decía a Israel: les he hablado desde el cielo.
Pero el hecho de que el Señor esté en el cielo no quiere decir que está lejos de nosotros o que nosotros no tenemos acceso a Él. Déjeme decirle rápidamente, leerle Hechos 10, del 3 al 5, leyendo sobre la vida de Cornelio. Y dice, y este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Ahí está. Que nosotros tengamos conciencia que el Señor todavía está sentado en su trono, pero que también tengamos conciencia de que tenemos acceso y que ese acceso lo podemos ganar, lo podemos acceder a través de nuestras oraciones, a través de nuestras ofrendas, porque si continuamos con Éxodo capítulo 20, pero ya es parte de la siguiente porción para la siguiente semana, nos damos cuenta que inmediatamente después hay una pequeña instrucción en cuanto a los sacrificios de paz. Pero ahorita quiero recordar Apocalipsis capítulo 5 del 7 al 9, y dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Repito, que tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Allí está, hermano. Todavía tenemos ese acceso al trono de gracia a través de nuestras oraciones. Y cualquier pregunta, nuestro teléfono es el 214-212-7676. Mi nombre es Roberto Espinosa y hermano Shabbat Shalom. Esperamos que ser de bendiciones para su vida. 214-212-7676. Gracias. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'choneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen.